Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. El día de hoy vamos a dar un enfoque más en lo que corresponde a la parte de los empleos que estamos generando a través del programa de mejoramiento urbano. Aquí se ha mencionado que, digamos, el programa cumple dos objetivos prioritarios. La primera es generar lo que corresponde a un bienestar a las comunidades locales en estos diferentes municipios que ya hemos venido trabajando. Estamos trabajando y seguiremos trabajando el próximo año también, en el orden de aproximadamente 280,000 empleos directos que estaríamos, digamos, desarrollando en estas comunidades a través de este programa, que este programa es obra pública. Es obra pública, digamos, conformado, creemos, de una forma muy social. Es un programa que atiende las principales necesidades de estos municipios en materia de equipamiento, espacios públicos, en materia también de vivienda. Muchas viviendas que encontramos en estas colonias presentan un hacinamiento considerablemente alto, por lo cual también el programa atiende esas necesidades. Y elementos complementarios, pero igualmente importantes, tenemos la parte de la regularización de la tenencia de suelo. Mucha gente en estos municipios, pero digamos un factor normal a nivel nacional, no tienen las escrituras de sus propiedades. Es un tema que desafortunadamente afecta a las familias de poder tener un patrimonio seguro y al mismo tiempo no tienen la capacidad de poder entregarlo a otros familiares, digamos, tienen este problema recurrente en la transmisión del título de propiedad. Por último, la parte que trabajamos con los programas de mejoramiento urbano con los municipios es actualizar los instrumentos de planeación. Entonces, siguiente lámina, trataremos de dar un enfoque diferente en esta presentación. Los objetivos es la inversión en infraestructura pública, la generación de empleos y el incremento del bienestar. Todos estos tres objetivos centralizados en ciertos municipios dentro de ciertas colonias con un enfoque muy focalizado. Asimismo, las vertientes que habíamos platicado, la vertiente de mejoramiento integral de barrios, los equipamientos, los espacios públicos, la infraestructura que se requiere en estas comunidades, la vivienda en el ámbito urbano. Estamos hablando en algunas acciones, sobre todo en el programa emergente que ha venido exponiendo el subsecretario David Cervantes, la parte de mejoramientos y ampliaciones en el orden de 160,000 acciones a nivel nacional. La regularización, lo que estábamos comentando, y la actualización de los programas de desarrollo urbano. Son los cuatro componentes, los cuatro pilares del programa y sus tres objetivos. Siguiente lámina. Aquí, digamos, un resumen de lo trabajo que se realizó el primer año del programa, el año 2019. Son el total de 18 municipios que estuvimos trabajando. Uno de ellos, la parte de Huila, es toda una zona geográfica en lo que corresponde al estado de Nayarit. Ahí está compuesto de 8 municipios. Entonces, prácticamente nos concentramos en lo que es la frontera norte y algunas ciudades con vocación turística. Siguiente lámina. Ahora, ¿cuáles son los resultados que nosotros nos enfrentamos o que tuvimos en este año? Estamos hablando de, se concluyeron 348 obras, que son obras de mucha importancia para estas comunidades. Estamos hablando de secundarias, preparatorias, primarias, centros de asistencia infantil, deportivos, polideportivos, mercados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos tipos de equipamientos que estas comunidades carecen, porque en su gran mayoría crecieron sin planeación, sin infraestructura y lamentablemente pues fue algo que, digamos, se llevó a cabo de forma muy común en estas comunidades. Es un, digamos, factor que se nota consecutivamente a nivel nacional. Casi 18,000 acciones de vivienda, entre viviendas nuevas, mejoramientos y ampliaciones. Esta vertiente, la segunda, corre digamos, a nombre de la propia Comisión Nacional de Vivienda, quien nos apoya siendo el brazo ejecutivo en materia de vivienda en el gobierno federal. Y la parte de la regularización y certeza jurídica a través del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que es, digamos, la instancia del gobierno federal, que tienen las facultades para poder llevar a cabo el tema de regularización. Entonces son los tres componentes y el volumen de empleos que nosotros generamos el primer año fue alrededor de 77,000 empleos directos que se realizaron con el programa. Entonces, esto es, digamos, un resumen de lo que nosotros concluimos el año pasado. Ahora vamos a hablar del presente año y el próximo año por venir. Siguiente lámina.
Aquí tenemos lo que corresponde ya el volumen de intervenciones que estamos realizando en este año y que buscamos concluir también en este año. Eso es importante mencionar. Esto, digamos, es el volumen de acciones ordinarias que se están realizando a través del programa de mejoramiento urbano. Estamos hablando de 3.600 millones de pesos que se asignaron a través de la Cámara de Diputados a este programa. El volumen de empleos prácticamente son el orden de 6.000 empleos, más aparte el volumen de obras, estamos hablando prácticamente de 130. Además de estas acciones, hay que volver a recordar, tenemos acciones por la propia Comisión Nacional de Vivienda y el tema de regularización y actualización de los programas de planeación de los gobiernos municipales. Siguen siendo las mismas 4 vertientes, pero estas son las acciones que estamos ya realizando. Muchas de ellas ya tienen un avance importante. Estamos hablando prácticamente algunas que van desde el 25%, 50, 60% de avance físico. Estamos estimando concluir todas estas acciones al término del año. Siguiente lámina. Eso es un ejemplo de las acciones que estamos realizando, son ejemplos pues comunes que estamos llevando a cabo. Tenemos en lo que corresponde a Acapulco. Acapulco fue una ciudad que volvimos en el 2020, 2019 y 2020. Estos son algunos de los proyectos, uno de los programas prioritarios en esta ciudad. Atiende lo que es el Parque Papagayo, es un parque muy importante, prácticamente el único pulmón verde que tiene Acapulco al día de hoy y lamentablemente se encontraba en una situación muy decaída el parque, por lo cual se tomó la decisión de intervenir el parque de forma conjunta con el gobierno del estado. Entonces estamos hablando, por ejemplo, una inversión de un parque de 23 millones de pesos, prácticamente 5,000 metros cuadrados, abajo una telesecundaria que nos estaban solicitando y el volumen de metros cuadrados e inversión. Siguiente. Entonces, aquí mucho de lo que estamos mencionando y mostrando, pues es, digamos, el volumen de gente que se requiere. Son obras que requieren mucha mano de obra. ¿Por qué particularmente este modelo de intervención requiere mucha más mano de obra que otras? Hay en los procesos constructivos en obra pública claras diferencias del volumen de mano de obra que se requiere. Cuando estamos hablando de caminos, carreteras, se requiere mucha maquinaria, se requiere, digamos, mucho material, pero la mano de obra no es tanta la que se requiere a la hora de hacer caminos y carreteras. Cuando estamos hablando de viviendas, se requiere un porcentaje más alto, pero este tipo de intervenciones que son, digamos, modelos que no se replican, son modelos únicos para cada una de estas localidades, requieren un mayor proceso de mano de obra. También en parte lo que hemos venido trabajando en la Secretaría es que los proyectos que estamos realizando evitan en la medida de lo posible utilizar sistemas prefabricados. ¿Esto qué quiere decir? Por dar una analogía, que lleguen con un sistema constructivo de estructura metálica y que se monte de forma rápida y se termine. Ya no es lo que estamos buscando en este programa. Lo que estamos buscando en este programa también son sistemas constructivos que requieran mucha mano de obra. Estamos hablando de colados, de armados consecutivamente, de pisos con materiales locales. Nos importa mucho en la Secretaría mantener una identidad cultural local. Entonces buscamos con los diseñadores qué materiales son de la zona, son de la región y los incorporamos al proceso del proyecto arquitectónico y conciliación con las propias comunidades. Aquí tenemos en Ecatepec algunos ejemplos. El Parque Embajadas, un parque muy pequeño. El Parque Gabilondo Soler también es una explanada. Aquí tenemos un atrio de una pequeña escuela. Entonces, digamos, son ejemplos de lo que estamos nosotros haciendo. Siguiente lámina. Cada una de estas ciudades tiene aproximadamente 10, 15 o más o menos programas o proyectos que estamos realizando. En el caso, por ejemplo, de Coatzacoalcos, Veracruz, es un proyecto muy interesante. Estamos rehabilitando todo el malecón que se tiene. Es una ciudad que creció fuertemente en la década de los 80s y 90s debido al boom del petróleo. Sin embargo, ya en las últimas últimas décadas ha tenido una decaída, por lo cual la ciudad está tratando de migrar de una economía centrada plenamente en la parte del petróleo a una que con una visión turística. Entonces, nos juntamos con el gobierno municipal, nos
juntamos con las propias comunidades y resolvimos un corredor de un malecón peatonal público que al frente del mar permite actividades como andar en bici, correr con la familia, un conjunto de muelles donde la gente puede ir a pescar, hay mucha pesca sobre el muelle y, digamos, no existía la infraestructura correspondiente. Entonces, muchas de estas intervenciones tienen una lógica de articulación económica a nivel local. Entonces, vamos con los municipios, vemos cuáles son sus problemas y en la medida de lo posible tratamos de atenderlos con una visión social, pero también con una visión de qué economía podríamos estar produciendo a través de este tipo de intervenciones. Por dar un ejemplo, cuando se hacen este tipo de intervenciones sobre un malecón, pues las plusvalías de las casas que están enfrente pues suben de forma prácticamente inmediata. Esto le permite al propio municipio actualizar lo que corresponde al predial. Entonces, parte de lo que hacemos es poderle dar incentivos a los gobiernos municipales para que puedan recaudar más y de mejor forma. Asimismo, pues son espacios públicos que no tenía la gente. Entonces, tienen varios beneficios este tipo de intervenciones, además de detonar un tema turístico que sí se tiene en este tipo de municipios. Siguiente lámina. Igual en Coatzacoalcos, un mercado que estamos generando una de las colonias de mayor rezago dentro del municipio. Siguiente lámina. Progreso, Yucatán, es es un municipio que está, si ustedes lo conocen, un municipio que está aproximadamente a 45 minutos de Mérida y que termina siendo un municipio donde mucha familia de Mérida termina teniendo sus casas de campo de fin de semana sobre Progreso. Entonces, Progreso es una de esas ciudades que presenta una evolución turística muy local de fin de semana, pero hablando con el gobierno municipal, hablando con la gente, los pobladores y el gobierno del estado nos están solicitando, bueno, tenemos que buscar atractores económicos. Entonces nos pidieron un museo. En Progreso se tiene en esa zona contemplado que ahí cayó el meteorito que llevó a la destrucción de los dinosaurios. Entonces nos solicitaron un museo que conmemora de alguna forma la importancia muy, digamos, local de este hecho inédito que, bueno, pues no estuvimos ninguno de nosotros para vivirlo. Sin embargo, a través de ese tipo de excusas generamos un motivo de un museo local con una escala local pero interesante, con una propuesta arquitectónica de un conjunto de topografías que terminan siendo elementos que guardan en su interior los programas del museo, o sea, digamos los salones de exhibición de este museo contemporáneo en lo que corresponde en este municipio. Me gusta mucho el proyecto, es de un despacho de unos jóvenes muy creativos, en sus 30s, 20s, con mucho ímpetu y mucho profesionalismo con los que venimos trabajando este proyecto, y es por dar un ejemplo, ¿no?, de lo que no solamente es la obra pública, porque la obra pública al final de cuentas no es el fin último del programa, es una herramienta para lograr otro fin. Siguiente lámina. Es una inversión de 70 millones de pesos. Es por dar un ejemplo, vimos ahorita 5 ejemplos, son 125 en total, tenemos muy buenos proyectos y programas, como cualquier otro programa federal, conforme van pasando los meses y los años, pues va evolucionando de mejor forma. Ahora vamos a hablar de lo que corresponde también la versión emergente. Esta es, digamos, la parte donde el señor presidente solicitó una ampliación del programa por los dos motivos que habíamos comentado al inicio. Uno, que es detonar las economías locales a través de la construcción, de un uso intensivo de la mano de obra por los sistemas constructivos y el diseño arquitectónico que se están tomando en consideración en estas regiones. Digamos, el programa emergente de este año se va a dividir en dos fases, una cuestión presupuestal. Vamos ya a arrancar obra en este año, en los últimos 3 meses, que es lo que corresponde el PMU Emergente 2020, que son los puntitos color cafés que ustedes podrán ver. Luego, lo que es el próximo año, lo que corresponde a los puntos oscuros. En su lado izquierdo y derecho ya vienen los municipios de alguna forma ya todos estos enumerados. Podrán ver algunos municipios que están con corchete. ¿Qué quiere decir los municipios que están con corchete? Es que se divide la bolsa entre esos municipios.
¿Por qué se divide la bolsa entre esos municipios y otros municipios no? Porque hay municipios que no tienen la población suficiente para, argumentar una inversión de esta naturaleza. Entonces, empezamos a agrupar diferentes municipios en los cuales el volumen de estas agrupaciones podría balancear el tema de la población a que estamos beneficiando, además de que están en una aproximación continua uno con el otro. Entonces, esta es como la radiografía. Vuelvo a reiterar, aquellos puntos de color café, iniciamos obras este año y a inicios del próximo año iniciamos obra en los siguientes municipios. Antes de cambiar de lámina, sí me gustaría, denotar un aspecto muy particular de este programa. Ustedes podrán ver cómo en el Estado de México hay una mayor concentración, la parte de Veracruz y Oaxaca otra mayor concentración, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Campeche otra. Son los proyectos de desarrollo regional que está empujando el presidente de la República. Es el aeropuerto Felipe Ángeles, es el corredor del Istmo, es el Tren Maya. Entonces, como elemento de avanzada del gobierno federal, parte de este programa es apoyar en este tipo de infraestructuras que estas comunidades van a requerir, porque esto va a traer un crecimiento económico y poblacional, no la intervención per se, sino los proyectos de desarrollo regional. Esto va a traer un incremento, por lo cual nosotros nos estamos adelantando en proveer estos servicios básicos en estas comunidades de mayor rezago, al final de cuentas, que van a recibir, si no esas poblaciones, pero sí los municipios y esas ciudades. Entonces, esa es en parte la lógica por la cual nos estamos, poniendo a trabajar en este año, con una lógica regional, pero también con una lógica de poder fomentar el mejor desarrollo ecológico y urbano en estos municipios que van a recibir este tipo de infraestructuras. Siguiente lámina. Los alcances, habíamos hablado de los 280,000, aquí simplemente con lo que corresponde a equipamientos y espacios públicos estamos en el orden de 230,000, hay que sumar los empleos que se van a desarrollar en la vertiente de vivienda. Son 165,000, acciones de vivienda que se van a estar desarrollando este año. 80 municipios y esa es la inversión de 25,000 millones de pesos, son los datos generales. Habría que sumar los empleos que se están generando o se van a estar generando ya, porque ya hay beneficiarios, ya incluso hay gente que ya concluyó sus acciones de vivienda con el programa emergente. Hay que sumar esas acciones o esos empleos a los 228,000. Entonces, es más de 280, probablemente 300,000, pero queremos ser, modestos, quisiéramos mantener una cifra muy realista, a lo mejor por debajo de lo que realmente vamos a lograr. Conforme vaya ejecutándose el programa, nosotros vamos a estar solicitando esa fuente de información y estaremos informando realmente de los avances en relación al tipo de contratos y tipo de proyectos que estamos generando. Siguiente lámina. Proyectos especiales, muy rápido ya para poder concluir y abrir la sesión de preguntas y respuestas. Eso es lo que yo les venía comentando, se me había olvidado que había una lámina, si no me hubiera detenido aquí, es el tema del Estado de México en lo que corresponde a los 8 municipios aledaños al propio aeropuerto. Además de esto se realizó, el programa de desarrollo regional de las inmediaciones en colaboración con los 8 municipios, con los gobiernos del Estado. Entonces también parte de las funciones y obligaciones de la Secretaría es el tema de la planeación, que en pocas palabras la planeación refleja o debería de reflejar cómo invierten los diferentes niveles de gobierno, o sea, dónde van a gastar su dinero, dónde van a gastar ese dinero público, si es en agua, si es en alcantarillado, si es en vías de comunicación, si son en sistemas de transporte público. Todo eso tiene que estar respaldado bajo una lógica de cómo estamos impactando esta región. Sí, entonces son inversión 2.400 millones de pesos, 7 municipios, 1.4 millones de personas beneficiadas en las inmediaciones. Además, hay otros programas que estamos trabajando con otras instituciones, cabe la pena resaltarlo, por ejemplo, en Ixtlalpan, Tonanitla, Tecámac sobre todo, y Zumpango, pues tienen un volumen importante de viviendas abandonadas.
En esos municipios estamos trabajando con el Infonavit a través del Programa Nacional de Recuperación de Vivienda Abandonada. Entonces, vamos juntando acciones de diferentes instancias concentrados en ciertas áreas a nivel nacional. Siguiente lámina. Un ejemplo de lo que corresponde de un municipio particularmente, lo que es el municipio de Nextlalpan, la comunidad indígena de Jaltocan, que es, digamos, con la comunidad indígena que hicimos la consulta indígena para realizar el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces fue una consulta inédita, se realizó en muy corto tiempo con la aprobación de la comunidad. Estos son el conjunto de 8 proyectos que acordamos con ellos. Entonces, es dar un ejemplo de ya metiéndonos un poco más profundo en cada municipio, cómo los estamos llevando a cabo. Siguiente lámina. Por último, como ejemplos de lo que estamos haciendo con una lógica regional, ahora estamos colaborando en el Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis. Aquí parte del trabajo es un tema de buscar resarcir una deuda histórica, como bien ha comentado el presidente, sobre tierras que ancestralmente los pueblos yaquis han venido solicitando al mismo tiempo como es el acceso al agua. Entonces, eso lo venimos trabajando con el Instituto Indígena, el INPI, con CONAGUA, la propia Secretaría del Registro Agrario Nacional, y como complemento de ese plan de justicia yaqui, es un plan, digamos, de desarrollo regional territorial. También el propio programa de mejoramiento urbano se está realizando en ese lugar con una bolsa de 550 millones de pesos. Entonces, a lo que queremos decir, creo que ya es, vamos bien en tiempo, perdón, es que vamos, digamos, de forma integral con las comunidades. No es un tema de simplemente inversión, sino detrás de la inversión hay una lógica de ordenamiento y de desarrollo. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Creo que ahí terminamos.